Es un poquito amplio el tema de hoy, ya que viene de un todo a algo pequeñito, ¿no? Entonces, esto nos tocaría tener un poquito de paciencia. Voy a hacer un primer video, después comienza el grupo 5, ¿no? El grupo 5 comienza a exponer y de ahí yo termino con la exposición, ¿ya? Para que no sea tan pesado, ya que acá tiene que ver mucho con la idea de qué es un texto, ¿ya? Comenzamos entonces. Vamos con la primera PPT del día de hoy, que es un texto, justo, ¿no? Justo lo que decía tu compañero, ¿no? Se nos hace difícil aprender a escribir, a redactar un texto porque venimos de un lugar donde no hemos tenido tantas lecturas, capaz, ¿no? No ha habido una fuerza académica rigurosa. ¿Por qué? Porque ya estás eligiendo una carrera, estás eligiendo una especialidad y por eso cuando elegimos lo que es una carrera, una especialidad, se nos hace un poquito más complicado, ¿no? Eso, ya nos volvemos especialistas en el tema y cuando estamos volviéndonos especialistas, ahí es. Uh-huh. Muy bien. Entonces nos toca ver sobre el texto. Ese es el primer videito que vamos a hacer, ¿ya? El texto, por ejemplo, el texto de definición, característica, tipos y propiedades. Justo más o menos lo que han estado conversando, ¿no? Las exposiciones de hoy ya tienen que ver mucho con relación a este PPT. Analiza, diversos textos considerando características, tipos y propiedades, ¿ya? Vamos a ver temas que capaz hemos visto en razonamiento verbal en el colegio, pero no lo vamos a ver así de una forma para memorizarnos, no, es analizante, sintetizante, no, eso yo no quiero. Lo que yo quiero es que te des cuenta de por qué lo tenemos que aprender, ¿ya? Porque justo para la comprensión de textos ahí fallamos, ¿ya? ¿Qué es un texto? No sé quién lo puede leer. Ángela. ¿Qué es un texto? Un texto es un conjunto ordenado de ideas relacionadas entre sí y en torno a un mismo tema. Es la máxima unidad de comunicación con sentido completo que un hablante puede elaborar. Existe solo en la medida en que comunica algo en una situación determinada. El texto tiene un sentido concreto, significado. Se te proporcionan las unidades de la lengua que lo componen, palabras y estructuras. El significado del texto es lo que se dice. Un sentido diferente que adquiere en el acto comunicativo. El sentido del texto es lo que se quiere decir. Por ejemplo, el texto es un tejido, ¿no? Es un tejido en el cual está ramificado y todo. Cuando nosotros entendemos, un texto también puede ser una imagen, por si acaso. Cuando nosotros entendemos, comprendemos, interpretamos, ¿no? Comprensión lectora, ahí está. Podemos desarmar el texto en partes. Y en nuestra infografía, organizadores visuales, lo vamos a poner todas esas partes para poder explicarlas y poder juntarlas. O sea, cuando realizamos eh, ¿no? La unión y la separación, eso se llama construcción y deconstrucción, Derrida, ¿ya? Él nos habla sobre la importancia de entender un texto y Bloom es una de las personas que, bueno, en educación, no sé si habrán visto algunos profesores que te piden una infografía, un mural, un organizador visual, es porque Bloom, educador, ¿no? Nos dice que así podemos hacer comprender más fácil en la educación superior un texto. Se hace más fácil, más rápido para aprender un texto, ¿no? Por ejemplo, yo utilizaba bastante, cuando aprendí a utilizar organizadores visuales, mis exámenes los hacía así, o sea, todos mis repasos los hacía yo en un cuadrado y bla, 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 ponía todo como, ¿no? Como un organizador visual. Claro, mis compañeros no podían estudiar de mis notas porque eran mis notas y yo entendía mis notas. Entonces ahí era un poquito desordenada para mis compañeros, ¿no? Conceptos fundamentales, por ejemplo, ¿no? No sé quién lo puede leer, por favor. Disculpen que les pida ayuda, pero hasta que me pica la garganta. Uy, creo que me va a dar Valdivieso. Conceptos fundamentales. El texto es la forma básica de organización en la que se manifiesta el lenguaje humano, cuando se produce una comunicación entre seres, hablada y escrita. Es en forma de texto de carácter filosófico, literario o poético. Eisenberg y Hort, 1978. Todo conjunto analizable de signos son texto por lo tanto.
un fragmento de una conversación entera, un verso, una novela. Lázaro Carreter, 1971. El texto es una unidad lingüística comunicativa que concreta una unidad verbal con carácter social en la cual la intencionalidad del autor produce un cierre semántico comunicativo de modo que el texto es libre y autónomo. Álvarez, 1996. El texto es un concepto abstracto que se concreta a través de distintos discursos y su estudio debe ser abordado interdisciplinariamente desde la lingüística, la sociolingüística y la teoría de la comunicación. Bandi, 1989. Bien, por ejemplo, lo que dice acá, ¿no? Lo que te repetí en la segunda clase, ¿no? Eh, un texto es creado a través de signos, ¿no? Nosotros hemos inventado la escritura. Entonces, nosotros hemos inventado y nuestro signo es tan complejo que lo hemos puesto a, ¿no? ¿Cómo se dice? Lo tenemos que interpretar según el contexto, según la pragmática, según, bueno, la pragmática es la situación, ¿no? Según la lingüística, ¿no? Entonces, por acá estamos viendo ese aspecto, ¿no? Vamos a ver, creo que es la siguiente. El texto es la unidad lingüística comunicativa fundamental, producto de la actividad verbal, la caracteriza por su cierre semántico y comunicativo. Y ahora vamos a aprender las tres propiedades del texto, ¿ya? Coherencia, adecuación y cohesión. La coherencia es más o menos, hay un montón de temas de coherencias, ¿no? El tema de, por ejemplo, de utilizar los artículos, de colocar los sustantivos igual parecidos a los, ¿no? Que tengan una secuencia de los verbos, los gerundios, por ejemplo, ¿no? La cohesión, vamos a ver la cohesión en la parte de la anáfora. Por ejemplo, ahorita estoy que reviso esto de la cohesión en otra universidad y no sé dónde sacan que es literatura. No, la anáfora no es literatura. La anáfora sí es, ¿no? Tomada en la literatura, pero también tomada en la parte de las propiedades del texto. O sea, son casi las mismas palabras, pero diferentes conceptos, ¿no? Y la adecuación es cuando nosotros utilizamos un lenguaje adecuado en nuestros textos académicos. Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué adecuado? Por ejemplo, les estaba colocando yo las referencias a una universidad y les decía, ¿no? Pedro Castillo acaba de cerrar el Congreso, ¿no? Tal, le decía, ¿no? Promulgó la ley y tanto. ¿Qué le pongo? ¿Qué le pongo para no estar repitiendo Pedro Castillo cerró el Congreso? Y los alumnos, el lapicito, el sombrerito. Y me hicieron reír, Leo, ¿no? Ya, está bien, sí se puede, pero sí se puede, pues sí se puede. Pero claro, pues yo no lo puedo poner en un texto formal, le puedo poner el lapicito, no le puedo poner, porque ¿qué es? Es el presidente del Perú. Entonces tenemos que ser adecuados a utilizar nuestros sinónimos, ¿no? Utilizar nuestras referentes. Tendríamos que poner, el presidente del Perú cerró el Congreso, el mandatario promulgó, ya ven, ¿es adecuado? Sí, es adecuado, porque es un sinónimo en el cual estás dándole a una redacción académica. Por eso la adecuación. La adecuación es que no utilicemos mucho, por ejemplo, la oralidad al momento de redactar. Bueno, el día de hoy te contaré que me fue muy bien. Ese bueno no existe en la redacción, ¿no? Sí en la oralidad, pero sí no en la redacción. ¿Recuerdan que les estaba enseñando? Bien, características, no tiene que una extensión limitada, una frase, una novela, son igualmente textos, siempre es una unidad cerrada, acaba en punto final y constituye un todo unitario y coherente, posee una función propia, una finalidad que llamaremos sentidos o funciones textuales. Por ser una unidad comunicativa necesita el hablante, ¿no? Por ejemplo, hablar de circunstancias, ¿qué más? Momentos. Entonces necesita tener todo eso. Si yo te coloco por aquí, creo que no podía escribir, si podía. Si yo te coloco, ¿sale o no sale? Si yo te coloco este signo, si salió, mira. Si yo te coloco este signo, ¿está bien que yo coloque otro punto aquí? ¿O está mal? Es incorrecto, Es incorrecto. ¿Por qué? porque ya se asume que se lo recién. Porque ya asumo que
se cierra la oración, Cristian. Porque ya se está cerrando la pregunta con ese símbolo. Muy bien. Para mejor explicarlo para aquellos, por ejemplo, esto se llama un vicio gramatical. Esto no existe, esto no puede haber. ¿Por qué, profesora? Porque este punto que está aquí, joder, una hojita blanca, este punto ya es un punto final. Equivale a un punto final, ¿ya? Por eso no se coloca otro punto. Si ustedes ven PPTs así de profesores de matemática, ya los pueden corregir. Ya, no, profesor, ya este signo significa que la oración ya terminó. No coloque otro punto. Las matemáticas cometen ese error a cada rato. ¿Ya? Profesora, Sí, dime. sí he visto situaciones donde luego sí se puede poner una coma, ¿verdad? Es muy Después diferente el de, coma que el punto, ¿ah? Por si acaso. Ahí justo lo que hemos cuando es estado... continuo, por ejemplo. Sí, cuando es continuo. Cuando recuerdan que hemos estado haciendo la coma y cuando era, ¿cómo se dice? Una forma de llamar a la persona. Y no se acuerdan, como forma de oralidades. Muletillas. Ahí, por ejemplo, se colocaba la coma. Bien, continuamos. Ya, vamos a ver el siguiente video que tenemos aquí. Ojalá que se pueda abrir. Me encantó. A ver. Supongo que ya estará copiado, ¿no? Porque dice que ya está copiado. No dice copiar. Control C, ¿no? ¿Es copiar? Sí, profesora. Vamos a ver. No se puede. ¿Y ese por qué? Edutópica se llama, ¿no? Edutópica, vamos a ver si encontramos. Miss, si le paso el link del video por el chat. Ya, mejor. Salió, ¿no? Ustedes creo que ya lo subí, pues ustedes pueden verlo. Grammarly hace más que detectar errores. Con Grammarly encuentras palabras buenas. No, palabras perfectas. Las que hacen que tu mensaje sea claro. Exacto. En realidad, lo más interesante de Grammarly? Sí,
Está largo. Podemos borrar esto. Aquí está bien. ¿Y qué tal esto? Si te parece... Hola, bienvenidos una vez más a un video nuevo de Eutópica. Mis En disculpas, este video está doble. estaré hablando acerca de la tipología textual, así que bienvenidos. ¿Qué me dicen? Disculpe, no escuché. Escucha doble, Miss. Ay, disculpe. Hola, bienvenidos una vez más a un video nuevo de Eutópica. En este video estaré hablando acerca de la tipología textual, así que bienvenidos. A lo largo de la historia se han escrito miles y miles y miles y miles y miles de libros o de textos escritos. Así que ante tantos textos escritos tenemos una pregunta, y es ¿cómo podemos organizarlos? ¿Cómo podemos clasificarlos? Existe una manera para clasificar los textos escritos y se hace de acuerdo a la intención comunicativa del autor. Como seres humanos que somos, tenemos la capacidad de comunicarnos. Es una capacidad innata, todos lo hacemos con esa capacidad. Y cuando lo hacemos para lograr algo, lo hacemos con una intención, lo que se denomina la intención comunicativa. Ahora bien, de acuerdo a esa intención comunicativa, podemos clasificar los distintos tipos de textos. Algunos autores han acordado que existen 5 tipologías textuales: la narrativa, la descriptiva, la expositiva, la argumentativa y la dialogada. En lo personal, hago una clasificación textual un poco más limitada y solamente divido los textos en 3 grupos. El primer grupo ubico los textos narrativos, aquellos textos en donde la intención comunicativa del autor es narrar, contar una historia. Dentro de ese paquete de libros, o dentro de esa clasificación, se encuentran los cuentos, las fábulas, las leyendas, los mitos, las anécdotas, las biografías, todos esos textos donde la intención comunicativa del autor es narrar. Ahí van en la primera clasificación, la clasificación narrativa. En un segundo grupo ubico a los textos informativos. Son todos aquellos textos en donde el autor lo que quiere es dar información. Dentro de esos textos informativos yo ubico a los textos descriptivos y a los textos expositivos, porque en lo personal creo que cuando yo describo algo, lo que estoy dando es información. Igual cuando yo expongo un tema, estoy dando esa información. De manera que yo tomo esos dos y los ubico dentro de la tipología de los textos informativos. Los textos informativos tienen la intención de, como su nombre lo dice, informar, dar información al lector sobre las cosas, sobre algún tema particular. Ejemplos de textos informativos: tenemos las noticias, las recetas de cocina, por ejemplo, tenemos el manual de usuario de un equipo electrónico. Cuando compramos un celular, trae un manual que nadie lee, pero eso, por ejemplo, es un texto de tipo informativo. Allí nos están dando información acerca de el producto que hemos comprado. En la universidad o en el colegio redactamos textos informativos, informes escritos. Esos textos son informativos, o se clasifican dentro de los textos informativos. Clasificación número 3 o tercer grupo son los textos argumentativos. Esos textos son aquellos documentos en los que el escritor o el autor tiene la intención de convencer, de dar su opinión sobre un tema en particular. Así que los textos argumentativos son aquellos textos en donde el autor quiere levantar la mano y decir algo, dar un juicio de opinión sobre algo. ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Los textos argumentativos los podemos encontrar en el diario vivir, cuando leemos una columna de opinión, cuando nosotros establecemos nuestra opinión sobre las cosas. Ahí estamos dando un texto argumentativo. Saber cómo clasificar los textos es un elemento fundamental a la hora de escribir, porque cuando yo voy a escribir, uno de los primeros pasos es definir cuál es mi intención comunicativa. Sobre eso ya hicimos un video aquí en el canal, que se los voy a dejar por acá, en donde hablamos de la preescritura. Allí hablamos de definir la intención comunicativa. La pregunta es: ¿qué quiero lograr con mi texto? ¿Quiero narrar, contar una historia? ¿O quiero informar? Número 2, quiero informar, dar información. O número 3, lo que quiero
es convencer o dar mi opinión sobre algo. De acuerdo a la intención que tenga, así será la clasificación del texto. Es importante mencionar que algunos autores lingüistas no están de acuerdo con esta tipología textual. Ellos dicen que cuando uno clasifica los textos según la intención del autor, está dejando de lado otros elementos, como el contenido mismo de esos textos. Así que otros lingüistas les parece más acertado hablar de secuencias textuales. Haremos un video también explicando qué es una secuencia textual. Por ahora, esto fue todo por este video. Estuvimos hablando acerca de la tipología textual. Recuerden que hay 3 tipos de textos entonces: informativo, narrativo y argumentativo. Nos vemos en un próximo video. Espero que este video les haya gustado. No olviden dar un me gusta. Ya, vamos a continuar con nuestro PPT. A ver, seguimos. Estábamos acá ya viendo que más o menos lo que estaba hablando, ¿no? Ahora vamos a ver lo siguiente. Bien, tipología tradicional. Ya. Aristotélica, ¿no? Tipología tradicional aristotélica: judiciales, deliberativos, epidécticos, líricos, narrativos, dramáticos, ¿no? Narrativo descriptivo. Lo que vamos a trabajar más en esta parte es el argumentativo con el descriptivo. Los 3 acá, los del medio, ¿no? El instruccional muy poco, ¿no? Pero sí lo vamos a ver más adelante. Pero el expositivo y el argumentativo son 2 tipos de textos académicos más utilizados. ¿Alguien me escribió? Allá. Ya me levanté la mano. ¿Por qué se llama Werlich? ¿Dónde está Warrich? A ver. Dice tipología de texto Ya, es textual el de autor Word. que ha hablado. El autor, la persona que habla sobre las tipologías. Por eso, es un personaje que habla sobre las tipologías. Pero las más utilizadas son expositivo y argumentativo. El descriptivo se utiliza mucho en medicina, porque ellos tienen que describir fenómenos de su investigación. Entonces en medicina se utiliza mucho el descriptivo, por ejemplo. Ustedes también un poquito el descriptivo van a utilizarlo, pero para casi la mayoría de los, bueno, para el comienzo de la carrera todo es descriptivo, ¿no? Según Bernadette 2012, las propiedades del texto son la serie de principios que deben cumplir los discursos o textos para la comunicación ante el emisor, destinatario y que tengan éxito. Por ejemplo, ¿no? Tenemos acá propiedades del texto. Ojalá que este se abra. ¿Por qué no se abre, Dios mío? Ya. Control C, ¿no? Ahí está. Así. Ojalá que se haya. Ahí sí se pegó. Ya, ahora sí vamos a ver la otra. Entonces, vamos a ver esta de acá. Todo el día trabajando. ¿Cómo puede abandonar así a su hijo? Bala las manchas. Hola, bienvenidos una vez más a un video nuevo de Eutópica. En este video estaré hablando acerca de la tipología textual, así que bienvenidos. Eso ya hemos visto, creo, ¿no? Sí, ya lo Ese es el mismo del anterior. Ahí lo pasé por el chat. El nuevo. Gracias por el apoyo. Este es el nuevo, ¿no? El de la... Sí, el último que pasé es el nuevo. Vaya, gracias. Ay, no sé qué me pasa a mí, de que copio mal. Gracias, muchas gracias. Ah, sí, este es de las propiedades del texto. Que hace que un texto sea un texto y no solo un...
siguiente video veremos las 4 propiedades de un texto: extensión, adecuación, coherencia y cohesión. Extensión. Los textos tienen una extensión variable. Por ejemplo, una novela o un reclamo son textos, como también la palabra peligro en un letrero de alerta. Adecuación. Los textos deben adecuarse a la situación en que se producen y al medio por el que se transmiten. El emisor debe construir su mensaje pensando en las diferentes circunstancias que rodean la comunicación, la intención que se persigue, a la persona a que se dirige, etc. Por ejemplo, si durante una comida necesitamos pedir un salero, podemos construir varios mensajes diferentes. Pásame la sal. ¿Me puede alcanzar la sal? ¿Va a utilizar usted la sal? El salero, por favor. Para expresar el mismo contenido y conseguir el mismo propósito, la lengua presenta diferentes posibilidades. Se elige una u otra según las circunstancias que rodean la comunicación. Esta depende de los siguientes factores. El destinatario. No nos dirigimos del mismo modo a un amigo que a una persona que acabamos de conocer. Por lo tanto, el texto se adecua a la relación comunicativa existente entre emisor y receptor. El contenido. El emisor debe variar la información que comunica según los conocimientos que el destinatario tenga sobre el tema que se trata. Por ejemplo, un profesor de matemáticas adecuará la entrega de información según el tipo de alumno al que se enfrente. El medio. El texto puede ser oral o escrito, y la forma que se escoja cambia el modo de formular el contenido. Todos estos factores hacen que el emisor adapte la variante de la lengua que corresponde. El registro oculto es una expresión cuidada, trato cortés y correlación de la lengua, mientras que el registro coloquial es una expresión más relajada, espontaneidad en el uso de la lengua y se emplea en situaciones informales. La coherencia y la cohesión son los elementos que tejen las relaciones entre unidades de lenguaje, lo que significa que para que un texto sea considerado como tal, debe ser coherente y cohesivo. Veamos en qué consiste cada una. La coherencia textual. Todo texto recoge un conjunto de ideas que giran alrededor de un tema. Esas ideas deben expresarse en un orden determinado, de modo que el receptor pueda advertir las relaciones entre unas ideas y las otras, y pueda ir avanzando desde la información conocida hasta la información nueva. La coherencia global. Para que una serie de oraciones tenga sentido global, es decir, constituya un texto bien estructurado, debe tener un tema central. Los títulos, por ejemplo, normalmente sintetizan el tema central de un texto dado. Para atribuirle coherencia global a una serie de oraciones, es necesario relacionar mentalmente las unidades que lo constituyen. Mientras que la coherencia local se ve que los textos, además de tener un tema central, deben presentarse en forma ordenada y lógica para que el receptor pueda tener una mejor comprensión de la información dada. A esto se le denomina coherencia local. A veces las relaciones de coherencia local se establecen mediante el uso de conectores o prescindiendo de ellos. En el próximo video veremos la cuarta propiedad del texto, la cohesión. Continuamos. Entonces, para terminar de trabajar, hemos visto las propiedades del texto. No se le escucha, profesora. Bien. Ya.
Continuamos. Entonces hemos visto que es la coherencia, cohesión y adecuación, ¿no? La coherencia puede ser global, local, ¿no? Pero lo principal tiene que tener una relación, ¿no? temática, no una contradicción, una precisión. Lo que nosotros tenemos, la manía cuando tenemos expresiones orales, o sea, nos expresamos oralmente, contradecimos a veces y pensamos que es algo normal, pero es una forma de hablar, ¿no? Por ejemplo, todos quieren ir a mi casa, es el día del padre, pero solamente algunos no quieren. Entonces tú escuchas y, o sea, cuando estás en el habla, ¿no? Estás en todo en la realidad, te matas de risa, lo tomas como normal, pero no te das cuenta lo que acabas de hacer, ¿no? Una contradicción. Entonces, estas contradicciones los pasas también en la redacción, pero en la redacción se ven un poquito más fuertes. Pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Son expresiones, oralidades, formas de conversar. A veces utilizamos la exageración o la redundancia, pero no podemos utilizar eso mismo en una redacción, ¿no? Lineal, global y pragmática, que pertenece en el texto y el contexto. La pragmática, por ejemplo, no sé si han visto el comercial de Lady Soft creo que es, no sé si alguna vez vieron, que era una chica que estaba en el cine y se toma los hombros y el chico viene y le pone una casaca encima y la chica lo queda mirando, ¿no? O sea, su señal, ¿no? Era que la abracen, ¿no? Pero el chico no se daba cuenta y le puso su saco encima. Entonces, como que no la comprenden. Entonces, podemos tener una comunicación oral, verbal, no verbal, pero a veces el contexto hace que sea muy diferente el mensaje, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos global, lineal, ¿no? Que tiene que ver justo con toda la coherencia en el texto, lineal, ¿no? Lo que les estaba diciendo, ¿no? Y lógica entre las palabras y frases, ¿no? El texto debe poseer una estructura coherente. La cohesión es un conjunto de mecanismos que sirve para un texto, ¿no? Para poder, ¿no? engranar, ¿no? Y para eso utilizamos conectores, utilizamos referentes, por ejemplo, ¿no? Aquí, ¿quién lo puede leer este ejemplo? Ashley. Fedra se enamoró de su hijastro Hipólito. Hipólito se negó a corresponder a Fedra. Fedra acusó a Hipólito ante el padre de Hipólito de haber querido violar a Fedra. Teseo, el marido de Fedra, pidió a Poseidón que hiciese perecer a Hipólito. Poseidón enfrentó a Hipólito con un monstruo marino. El monstruo marino despedazó a Hipólito. Fedra, desesperada por el remordimiento, se ahorcó. Mira, cuando nosotros queremos, Ashley, ¿qué haces visto? ¿Qué se puede, qué observación le encuentras a esto? Este párrafo. Que es un poco confuso porque menciona los nombres a cada rato. Sí, igual también sucede cuando tenemos conectores. Utilizamos siempre los mismos conectores, el también, el luego. Por ejemplo, Fedra se enamoró de su hijastro Hipólito. Él se negó a corresponder a Fedra. Ella causó a este muchacho ante el ¿no? acusó a este muchacho ante el padre de Hipólito, ¿no? De haberla querido violar a Fedra. No sé quién levanta la mano. Quiñones, dime. Profesora, podríamos usar determinantes, o sea, ese, eso, también por igual. Determinantes, sinónimos, posesivos, hiperónimos. Podemos utilizar todo un campo léxico. Por eso te hacen van a aprender razonamiento verbal, pues, en los colegios. ¿Por qué? Porque ahí utilizas, conoces más palabras. Y al conocer más palabras, al momento de redactar no estás repitiendo, ¿no? Podemos utilizar de todo, pero como te digo, no podemos utilizar sinónimos, posesivos, pronombres, hasta relativos. Ahorita van a haber verbos enclíticos, ¿no? Para poder referirnos a una persona. Pero ¿eso qué quiere decir? Eso lo hemos aprendido en razonamiento verbal. Hemos aprendido que tenemos que ampliar nuestro léxico. Entonces, por ejemplo, yo les digo, ¿no? Yo cada vez que entro a un primer ciclo, un párrafo dice el también y el luego. De ahí no pasa.
Níspero, ¿por qué? Porque son los únicos conectores que existen para todos, creo. También, luego y por ello. Ya, ahora han cambiado, aunque antiguamente era también y luego, pero ya ahora sí se van por el ello, por ello, ¿no? Porque es falta de léxico. Cuando yo repito las palabras, pues que yo no sé su significado. Por eso a mí me da pena, yo le decía en el 2020, les decía a los chicos, ¿no? A mí me da pena porque mucho el periodismo se burla de la pobreza léxica que tiene el peruano. No sabe decir otra palabra que eso, sí, eso, eso, ¿no? O cosa. Ah, ya, ha pasado esta cosa. Ah, ya, porque ha ocurrido esta cosa. Ah, y esa cosa también señaló cosa. Yo les digo porque justo en una entrevista que había pasado que un muchacho lo habían arrestado por haber hecho alguna cosa mala, le entrevistaron al papá y el papá empezó a hablar y dijo, ah, ya sí, lo han arrestado por esta cosa, sí, pero la cosa es esta, pero la cosa, y al final ¿cómo se llama? El reportero se mató de risa, ¿no? No sabía, todo lo que había dicho era cosa, ¿no? Por ejemplo, ahí es un vicio idiomático, ¿no? Como el que te acabo de enseñar, que se llama vicio gramatical, que pones 2 puntos cuando solamente el signo y equivale el punto final. A esto también se le llama, por ejemplo, esto de estar repitiendo, o bien tienes el cosismo, ¿no? O bien se le llama pobreza léxica, y también tiene el nombre de imprecisión léxica, ¿no? Porque no conoces más palabras. Entonces, por eso de chiquito, si llevas razonamiento verbal, conoces más palabras, ¿no? Y empiezas a hablar, empiezas a comunicarte. Ahora, en el nivel universitario, también tu expresión, tu forma de escribir se amplía, por si acaso, en estos 5 años, ¿eh? Cuando salgas al mundo así en cuarto ciclo, tercer ciclo, bueno, en cuarto año, tercer año, y te encuentres con tus amigos, vas a ver que tú tienes más verborrea, se dice, ¿no? O sea, conoces más palabras, y tus compañeros a veces hay algunos que no estudiaron, se dedicaron al deporte, se dedicaron a vender autos, a vender celulares, y te vas a dar cuenta en sus expresiones, no conocen más palabras. Y yo tengo el error, por ejemplo, mi error es que cada vez que encuentro a mis amigas de barrio, yo les pongo más sinónimos a sus palabras. No se dice así, se dice asá. No se dice así, digo, tienes que utilizar la palabra. Yo soy una de las personas que las para corrigiendo. Claro, me vienen con cara de chinchosa, pero de verdad, ¿no? O sea, el tema universitario amplía bastante el léxico, hay más conocimientos. ¿Por qué? Porque estamos investigando, estamos conociendo más palabras, y acá estamos dándole justo, te estoy dando la razón de por qué estás llevando el curso de razonamiento verbal en los colegios. Para aprender más palabras, para poder relacionarnos, para poder hablar, para poder desenvolvernos. Y lo malo es que nosotros, bueno, los peruanos, hay un buen porcentaje de personas que no estudian. No estudian. Hay personas de tu edad que no están estudiando. Y por muchos motivos, muchas razones, hay son poco el porcentaje de los alumnos que se sientan y estudian. Entonces, por acá, por ejemplo, un mecanismo, ¿no? Son 3, ¿no? El anafórico, que se le dice, ¿no? Cuando reemplazas por un pronombre, por un posesivo, ¿no? Por ejemplo, esto de la hiperónimo, hipónimo, ¿no? Hiperónimo, bueno, yo lo pongo así para que no sea muy complejo. Ustedes seguro se deben acordar. Hiperónimo es cuando es un todo, ¿no? Si yo digo fruta, tú me vas a decir, el hipónimo, profesora, es manzana, plátano, naranja. Sí te vas a acordar de eso porque tú sí tienes un nivel muy fuerte. Entonces, por ejemplo, el hipónimo y hipónimo, ¿no? ¿Para qué comprar ese televisor? Si ya tengo si ya tengo el electrodoméstico. El televisor ha sido referente con el electrodoméstico. O sea, para no estar repitiendo, ¿para qué comprar ese televisor si ya tengo ese televisor? No, puesto, ¿no? ¿Para qué comprar ese televisor si ya tengo ese electrodoméstico? Electrodoméstico, hiperónimo, televisor hipónimo. Entonces, para que veas cómo es razonamiento verbal. ¿No? Un curso no, pero era aburrido en el colegio. Bueno, pero
Lo pusieron para que amplíes tu léxico, conozcas más palabras, ¿no? Y no estemos con el cosismo y el cosismo. Por ejemplo, tenemos una relación catafórica. La catafórica es cuando es al revés, ¿no? Para poder mencionar el referente tenemos que darles, para poder mencionar la palabra tenemos que darle un referente, ¿no? Es muy diferente que la anafórica, ¿no? Primero vemos la palabra, mi jefe, y después le damos el referente que es él. Pero la anafórica es al revés, ¿no? Primero vamos a dar el referente y después vamos a dar la palabra. Aunque no estés de acuerdo con el proyecto, conga debe ser explotado, pero bajo ciertas condiciones. A los anafóricos también algunas, bueno, se utilizan a la mayoría se utilizan con los dos puntos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se dice? Con los dos puntos. A ver, ¿cómo te puedo poner? Ya. Los lápices de colores en la cartuchera de mi hijo son. No, me equivoco, no puedo utilizar son. Olvídense utilizar son y dos puntos. Los dos puntos, con el como, con el son, con el de o cualquier preposición, no se pueden escribir, ¿ya? En un párrafo hay que tener cuidado con los dos puntos, ¿ya? Los dos puntos, párrafo no, pero sí en lista. En lista sí está permitido, pero los dos puntos en un párrafo hay que tener cuidado. Siempre tienen que tener justo esto, ¿no? Su relación catafórica, ¿no? Las frutas son las siguientes, dos puntos, ¿no? Manzana, pera, plátano. Esa es una relación catafórica, por ejemplo. La relación hexafórica es cuando utilizas el mismo pronombre pero junto con el verbo. Ábrela, por favor. Entonces, o sea, bueno, como que te dije en la clase pasada, ¿no? Tenemos nosotros preposiciones que están pegadas a nuestro verbo. Bien, paráfrasis, ¿no? La robótica se ocupa del diseño y construcción de los robots, es decir, ¿no? Está explicando las máquinas automáticas que pueden programarse para que realicen tareas más o menos complejas, ¿no? Paráfrasis, ¿no? Dando un poquito más de ejemplo. La sustitución se utiliza el ruido constante cerca de los hospitales y clínicas pueden ocasionar complicaciones a los pacientes del hospital. En general puede agravarse a los que sufren estrés, irritabilidad o agresividad. Incluso puede generar pérdida progresiva de audición. Por ello, las autoridades deben luchar contra este problema. ¿Cuál es el problema? Sustitución se le dice mucho a los sinónimos, ¿no? Al ruido constante que ocasiona, ¿no? Cerca de los hospitales. Esto se le llama sustitución porque lo está reemplazando con un sustantivo. Bien. Y la parte de aquí, el elixis, acá por ejemplo, es una de las razones por qué utilizamos la coma, ¿no? Porque tenemos que reemplazar, no podemos tener dos verbos iguales, ¿no? Y la coma reemplaza los verbos, por ejemplo. Vamos a lo siguiente, conectores lógicos, por ejemplo. Los conectores lógicos, como les dije hace ratito, conocemos el luego, conocemos, ¿no? Hay que tener bastante cuidado con los conectores lógicos, ¿no? Por ejemplo, dentro de un párrafo unen proposiciones, ¿no? El interior del párrafo tratan de dar una coherencia. Por ejemplo, yo estoy en el párrafo de conclusión en una universidad y los chicos han puesto en finalidad, en la segunda, ¿no? La finalidad del texto es, y le digo, ese conector siempre tiene que ir al final, le digo, porque con esto cierras, no puedes ponerle en un segundo párrafo. O sea, los conectores también tienen, o sea, una estructura interna como externa. Para formar toda una hoja también tienes que saber dónde va el conector, por ejemplo. Bien, causa. Eso sí, mi recomendación es que siempre lo bajes, ¿ya? Porque hay conectores que ya no utilizamos. Por ejemplo, a ver, por acá vamos a encontrar. Sin embargo, no obstante, ¿no? Por ejemplo. Esta es mi recomendación, siempre nos recomiendan a nosotros que bajemos para poder corregir, ¿no? En efecto, en dudas,
primero. El empero, por ejemplo, ya no se utiliza mucho. A ver. Ya, es más aún. Por ejemplo, el verbigracia. ¿Has escuchado el verbigracia? Sí, significa, por ejemplo, ¿no? Sí, por ejemplo. Pero no es muy utilizado, por ejemplo. Entonces, estoy redundando. No es muy utilizado. Hay conectores que sí los encontramos en textos, pero ya no son muy utilizados por esta pérdida léxica que hay. Hay una pérdida léxica muy fuerte. ¿Ya? Y solamente conocemos el luego o el después, pero no podemos poner continuación. O sea, no sé, se les hace muy difícil colocar estos conectores dentro de un párrafo porque no lo utilizan al momento de hablar. Y porque no lo utilizan al momento de hablar, no lo pueden poner en la escritura. No saben qué función cumple dentro de la escritura, dentro de un texto, por ejemplo, ¿no? Esta es la adecuación, como les dije, ¿no? Tenemos que estar adecuados, tenemos que ver a dónde va dirigido nuestro texto y a quién va dirigido nuestro texto. Bueno, esta es la primera parte. Con esto ya comenzamos con el grupo número 5 y ahí comenzamos con la segunda parte de nuestra exposición. Uh-huh. Ya, entonces, ¿no? Con esto que hemos visto, este panorama que hemos visto, comienza sus compañeros del grupo 5 y de ahí comenzamos con el segundo video del día de hoy. ¿Está bien?